Europa está endureciendo los controles para entrar dentro de su territorio en estos momentos. Es primero muy importante poner en contexto a la gente y saber que lo que está pasando en Europa viene desde hace ya pues, bastantes años, décadas por así decirlo, y es que personas de todas partes del mundo han llegado al viejo continente a pedir asilo, a buscar tener una nacionalidad, a buscar una residencia y sobre todo pues básicamente hacerse una vida aquí en el viejo continente. Entonces, partiendo de esta idea, lo primero que hay que hacer es decir que el continente europeo o algunos de los principales líderes políticos del viejo continente han empezado como a entablar políticas un poco más restrictivas en todo este tema. Particularmente gobiernos como el de Italia o el de Alemania están empezando a poner un tate quieto a todas las personas que están empezando a llegar aquí a Europa. Ya sabemos que el continente europeo está unificado en gran parte por la Unión Europea y el espacio Schengen. Entonces básicamente lo que están haciendo es empezar a cerrar las fronteras a todas las personas que entren de manera irregular. Esto se trata del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, denominado como PEMA. Es la reforma más profunda de la política migratoria y de asilo de la Unión Europea en décadas, cuya aplicación obligatoria comenzó de manera oficial el 12 de junio del año 2026, es decir, hace muy pocos días. Tras casi 10 años de complejas negociaciones institucionales, este nuevo marco jurídico busca sustituir el obsoleto sistema europeo común de asilo y el reglamento de Dublín, unificando los criterios de control fronterizo y agilizando las devoluciones. Es decir, ahora mismo y de aquí en adelante se están empezando a poner muchas más restricciones para las personas que llegan tanto a pedir asilo, es decir, ya no es tan fácil pedir asilo en Europa, como a las personas que se les ha denegado el asilo y posteriormente van a pasar a ser deportadas a su país de origen. Pero bueno, muchas personas que son de Latinoamérica han emigrado a países como España a pedir asilo político, a pedir papeles, a pedir residencia. ¿Qué es lo que va a pasar con ellos? Bueno, se los voy a explicar muy brevemente para saber qué es lo que va a pasar en los próximos meses, próximos años y sobre todo cómo procede todo este tipo de cosas. Primero, los pilares fundamentales de este pacto europeo. El pacto se compone de un conjunto de 9 reglamentos y una directiva jurídica orientados al control y la gestión migratoria. Control previo de la entrada, el triaje. Identificación biométrica obligatoria en un plazo máximo de 7 días para todas las personas que entren de forma irregular. Repito, identificación biométrica obligatoria en un plazo máximo de 7 días para todas las personas que entren de manera irregular. Se registrarán de inmediato las huellas dactilares y datos de salud en la base de datos Eurodac. ¿Quiénes son las personas que entran de manera irregular? Básicamente aquellos que entran en pateras. ¿Qué son las pateras? Bueno, aquellas embarcaciones que vienen básicamente del norte de África, de grupos de 30, 40, 50 personas que vienen en embarcaciones y cruzan el mar Mediterráneo y llegan a las costas, por ejemplo, en este caso de Islas Canarias en España, al sur de España, al sur de Francia, o Italia o Grecia, y pues se acentúan en estos países de manera irregular. Procedimientos fronterizos acelerados. Las solicitudes de asilo de personas provenientes de países con bajas tasas de aprobación se tramitarán directamente en la frontera. El proceso tendrá una duración máxima de 12 semanas y el solicitante permanecerá retenido cerca de la frontera durante este periodo. Solidaridad obligatoria pero flexible. Introduce un mecanismo para aliviar la carga migratoria de los países de primera llegada como España, Italia o Grecia. El resto de los Estados miembros están obligados a colaborar de 3 maneras a la carta, entre comillas. Aceptando la reunificación de solicitantes de asilo bajo su propio territorio, pagando una compensación financiera fija de 20.000 euros por cada migrante rechazado, aportando apoyo logístico, técnico u operativo en las fronteras exteriores. Aquí es donde yo entro a preguntarles a ustedes, audiencia, ¿qué piensan sobre esto? ¿Creen que estas nuevas políticas migratorias de Europa deberían aplicarse así? ¿Creen que Europa tendría que cerrar la puerta a la inmigración ilegal? ¿O creen que por otro lado Europa tendría que seguir, como ellos mismos lo dicen, velando por la integridad de los derechos humanos y abrirle la puerta a todos los inmigrantes que vengan a pedir asilo a Europa?
digan que están bajo una situación de vulnerabilidad, escapando de sus países, escapando de algún régimen autoritario, de alguna dictadura o básicamente que sus vidas están en peligro. ¿Qué creen ustedes? ¿Europa sí tendría que poner estas limitantes para las personas que llegan? ¿O por otro lado, pues deberían ser más flexibles? ¿Con qué se quedan ustedes? ¿Flexibilidad o endurecimiento de las políticas? Déjenlo saber en los comentarios. Pero vamos ahora a hablar de España. ¿Qué aplica todo esto en España y cuáles son las implicaciones directas en la aplicación de este tipo de medidas? Recordemos que el gobierno de España es un gobierno progresista que de alguna forma le ha abierto mucho las puertas a los inmigrantes. Esto se vio nomás este año 2026 cuando aprobaron la regularización masiva extraordinaria que se espera que entre 500.000 y 800.000 inmigrantes se vayan a regularización con estas nuevas políticas. El Ministerio del Interior de España inició la puesta en marcha de estas normativas en la fecha límite establecida. La implementación en el territorio español implica importantes retos operativos y modificaciones legales. Vamos a ver exactamente cómo es que le afecta esto a la población migrante irregular en España. Modificación de leyes internas. El reciente reglamento de extranjería de España contempla reformas de calado para adaptar un plazo de expulsión, asilo e internamiento de las directrices de la Unión Europea. Es decir, recuerden que una cosa es lo que diga España y otra cosa es lo que diga la Unión Europea. En muchos casos España tiene que hacerle caso a la Unión Europea en temas de migración. En otras tiene un poco más de autonomía. Eso depende mucho de los casos. Creación de infraestructuras fronterizas. España debe adecuar, expandir o definir nuevas tipologías en su red de centros migratorios y centros de internamiento de extranjeros, conocido como CIE, para albergar las zonas de triaje rápido y de retención preventiva cerca de sus fronteras exteriores. Presión territorial interna. Comunidades autónomas especialmente expuestas al flujo migratorio marítimo como Islas Canarias reclaman de forma activa al gobierno y a la Comisión Europea una participación directa en la gestión de fondos y reubicaciones derivadas del impacto. Evidentemente, estas políticas migratorias de Europa han generado división y todo tipo de opiniones entre la gente. Hay algunas personas que están de acuerdo con que se le abra las puertas a la inmigración, tanto regular como irregular, en territorio europeo. Europa es un centro de recogida de inmigrantes de todas partes del mundo, de Asia, de América, de Europa, de otras partes de Europa, de África y pues obviamente de Australia, de los rincones más inhóspitos del mundo, pero particularmente de Medio Oriente, de África y de América Latina. Hay gente que está de acuerdo con la inmigración masiva hacia países como España y hay gente que no. ¿Ustedes qué piensan sobre esto? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo con la inmigración masiva hacia España? Déjenlo saber en los comentarios. El pacto cuenta con el rechazo y la preocupación explícita de numerosas organizaciones no gubernamentales. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado ha denunciado públicamente que estas medidas vulneran el derecho fundamental al asilo. Critican especialmente que la normalización de detenciones en las fronteras, los plazos acelerados sin asistencia jurídica garantizan la posibilidad de externalizar centros migratorios a terceros países y restan validez a los derechos humanos de las personas refugiadas.